En el corazón del cine mexicano, Pedro Infante brillaba como una estrella. Su voz, un susurro de amor, resonaba en cada rincón. Pero detrás de esa imagen perfecta, había un hombre dividido. Un hombre que se debatía entre el amor por una bella actriz y la lealtad a su madre y hermanas. Era un día soleado en la Ciudad de México. Las luces del set de filmación iluminaban el rostro de Pedro, pero su corazón estaba en sombras. La actriz, con su risa contagiosa, lo atraía como un imán. Sin embargo, cada mirada hacia ella era un puñal que atravesaba su lealtad familiar. ¿Cómo podía amar a otra mujer sin traicionar a su madre y a sus hermanas? La tensión crecía. Pedro se encontraba en un dilema desgarrador. La actriz lo necesitaba, pero su familia también. En su mente, una pregunta resonaba: ¿es el amor suficiente para romper la lealtad? La respuesta lo atormentaba. Mientras el sol se ocultaba, Pedro miraba a su madre, quien lo observaba con ojos llenos de amor y expectativa. Ella había sacrificado tanto por él. ¿Podría él arriesgar su felicidad por un amor fugaz? La actriz, al otro lado del set, lo miraba con anhelo. La atracción era palpable, pero el peso de la familia lo mantenía anclado. Un giro inesperado lo esperaba. En un momento de debilidad, Pedro se acercó a la actriz. Sus corazones latían al unísono, pero la sombra de su familia se cernía sobre ellos. ¿Podría él elegir el amor sin perderse a sí mismo? La pregunta lo consumía. La escena se tornó tensa. La actriz sonrió, pero Pedro sintió un nudo en el estómago. ¿Era este el momento que cambiaría su vida para siempre? La lealtad y el amor chocaban en su interior. La decisión estaba a un suspiro de distancia. ¿Qué camino elegiría? La cámara se acercó a su rostro, capturando la lucha interna. En su mirada se reflejaba el miedo y la esperanza. ¿Podría encontrar un equilibrio entre el amor y la familia? La respuesta estaba más allá de su alcance. El tiempo se detuvo. La actriz dio un paso hacia él, y el mundo pareció desvanecerse. Pedro se enfrentaba a su mayor desafío: el amor verdadero o la lealtad inquebrantable. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué harías tú en su lugar? Lilia Prado siempre había sido una estrella. Desde su adolescencia, su luz brillaba intensamente en el cine de oro. Las pantallas la adoraban. Su belleza y talento la convirtieron en un ícono. Pero detrás de esa imagen resplandeciente, había un corazón en conflicto. La llegada de Pedro Infante a su vida fue como un rayo en una noche oscura. Él era el rey del cine, el hombre que todas deseaban. Lilia, atrapada en su propio mundo de fama, se sintió atraída por su carisma. Pero esa atracción pronto se tornó en un dilema emocional. Podía amar a un hombre que representaba todo lo que ella había soñado, pero que también amenazaba con destruir su esencia. Cada encuentro con Pedro era un torbellino de emociones. Su risa resonaba en su mente, pero también lo hacía su sombra. Lilia se preguntaba: ¿es este amor verdadero o solo una ilusión? La presión de ser una estrella la envolvía. La industria del cine no perdonaba. Las expectativas eran altas. La fama tenía un precio, y ella lo sabía. Una noche, mientras las luces del set parpadeaban, Lilia se encontró sola. La soledad la abrazó con fuerza. Miró su reflejo en el espejo. La mujer que veía era una extraña. ¿Era realmente feliz? Las dudas la atormentaban. La imagen de Pedro aparecía y desaparecía en su mente. Su sonrisa, su voz, todo la atraía, pero también la asustaba. El dilema se intensificó. Lilia se debatía entre su carrera y su corazón. ¿Debía seguir el camino que la había llevado a la cima o arriesgarlo todo por un amor que podría consumirla? La pregunta la perseguía día y noche. La fama era un monstruo que devoraba a quienes se atrevían a desafiarlo. Un día, mientras caminaba por la playa, el sonido de las olas la envolvió. El mar parecía entender su angustia. Lilia se sentó en la arena, sintiendo la brisa en su rostro. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. ¿Por qué era tan difícil elegir? La vida no era un guión de cine. No había un final feliz garantizado. En su mente, las imágenes de Pedro se entrelazaban con recuerdos de su infancia. La niña que soñaba con ser actriz, la adolescente que luchaba por ser reconocida. ¿Dónde había quedado esa Lilia? La fama había cambiado todo. La presión de ser perfecta la había transformado en alguien que apenas reconocía. La relación con Pedro se volvió un juego peligroso. Cada mirada, cada roce, era un recordatorio de lo que podía perder. La pasión era intensa, pero el miedo también lo era. ¿Podía confiar en él, o este era solo un capricho de la industria? La duda se convirtió en su compañera constante. Una noche después de un rodaje, Lilia se encontró con Pedro en un bar. La música sonaba suave, pero su corazón latía con fuerza. Él la miró con esos ojos que parecían conocer su alma. «Eres más que una estrella», le dijo. Pero, ¿era eso suficiente? La pregunta la atormentaba. La conexión entre ellos era innegable, pero el miedo a perderse a sí misma la mantenía alerta. Lilia sabía que el amor podía ser un refugio,
pero también una prisión. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su libertad por un amor que podría no ser correspondido? Las noches se convirtieron en un ciclo de dudas y anhelos. Lilia se sentía atrapada en un laberinto emocional. La fama la había elevado, pero también la había aislado. La presión de ser perfecta la empujaba a un abismo. ¿Era posible encontrar la felicidad en medio de tanto caos? Un día, mientras revisaba viejas fotografías, se encontró con una imagen de su infancia. La niña que sonreía con inocencia la miraba desde el pasado. Lilia sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde había quedado esa niña? La fama había traído consigo un precio que no estaba dispuesta a pagar. La lucha interna se intensificó. Lilia sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría el camino de la fama o se atrevería a amar de verdad? La respuesta no era sencilla. La vida no era un guión, no había un final claro, pero en su corazón la esperanza aún brillaba. El dilema la consumía, pero también la empoderaba. Lilia comprendió que al final la verdadera estrella era ella misma. La lucha por su identidad la llevaría a un destino inesperado. La vida era un escenario, y ella estaba lista para escribir su propio guión. Lilia y Pedro se encontraron en el set por primera vez. La luz suave iluminaba sus rostros, creando un ambiente casi mágico. Desde el primer instante, la química fue palpable. Sus miradas se cruzaron y el aire se cargó de una tensión electrizante. Ambos eran conscientes de la atracción, pero había algo más profundo, un eco de emociones que resonaba en sus corazones. Mientras las cámaras rodaban, Lilia sintió un cosquilleo en su estómago. Era un sentimiento nuevo, desconocido. Pedro, con su sonrisa encantadora, parecía desarmarla. Pero en el fondo, una voz susurraba: ¿es correcto? ¿Es esto lo que realmente quieres? La línea entre el coqueteo y la traición se desdibujaba. Cada vez que se acercaban, el mundo exterior desaparecía. Las risas se mezclaban con miradas furtivas. Sin embargo, la sombra de su relación familiar se cernía sobre ellos. Eran primos, unidos por la sangre y la historia. La familia siempre había sido su refugio, su pilar. Pero ahora, esa misma familia se convertía en un obstáculo. Lilia se preguntaba si el deseo era suficiente para arriesgarlo todo. La atracción era intensa, pero el miedo a perder a Pedro, a perder a su familia, la consumía. ¿Podía permitir que sus sentimientos se desbordaran? ¿O este debía reprimirlos y seguir con la vida que siempre había conocido? Una noche, mientras revisaban las tomas, Pedro se acercó más de lo habitual. Su aliento cálido acarició el rostro de Lilia. Ella sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estamos haciendo?, pensó. La pregunta resonaba en su mente como un eco interminable. La respuesta era complicada, llena de matices y consecuencias. La tensión creció. Cada mirada, cada roce, se volvía más significativo. Lilia se debatía entre el deseo y la lealtad. ¿Era posible amar a alguien que era parte de su familia? La idea la atormentaba. La sociedad tenía sus reglas, y ella sabía que cruzar esa línea podría llevar a la ruina. Pero el corazón no entiende de normas. Un día, mientras caminaban por el parque, Lilia se detuvo. El sol brillaba, pero su corazón estaba nublado. Pedro, ¿qué pasaría si? La frase quedó en el aire, suspendida entre ellos. Pedro la miró, sus ojos reflejaban confusión y deseo. No lo sé, respondió. Su voz temblaba. La incertidumbre los envolvía como una niebla espesa. Lilia sintió que el peso de la decisión la aplastaba. La idea de perder a Pedro la aterraba. Pero, ¿qué pasaría si se entregaba a sus sentimientos? ¿Podría soportar las consecuencias? La lucha interna era feroz. Cada día se sentía más atrapada en un laberinto emocional. Las noches se convirtieron en un tormento. Lilia se despertaba en medio de la oscuridad, su mente llena de imágenes de Pedro. Su risa, su mirada, su cercanía. Pero también pensaba en su familia, en lo que dirían si supieran. La culpa la devoraba. ¿Era egoísta por querer ser feliz? Una tarde, mientras filmaban una escena romántica, Lilia sintió que el mundo se desvanecía. La cámara capturaba cada emoción, cada suspiro, pero en su corazón, la batalla continuaba. ¿Es esto amor? ¿O solo un capricho?, se preguntaba. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía cada vez más difusa. Pedro, ajeno a su tormento, se acercó. Lilia, creo que hay algo entre nosotros, dijo con sinceridad. Las palabras resonaron en su mente como un trueno. ¿Era el momento de confesar sus sentimientos o este debía seguir ocultando su verdad? La presión aumentaba y Lilia sintió que el tiempo se le escapaba. La decisión se acercaba. Cada día que pasaba, la tensión crecía. La atracción era innegable, pero el miedo a lo desconocido la mantenía cautiva. ¿Podría arriesgarlo todo por un amor prohibido?
La pregunta la atormentaba, y la respuesta parecía tan lejana como el horizonte. Lilia sabía que debía enfrentar sus sentimientos, pero el miedo a perderlo todo la paralizaba. La lucha entre el deseo y la lealtad se intensificaba. ¿Qué camino elegiría? La respuesta estaba en su corazón, pero el miedo la mantenía en la oscuridad. La historia apenas comenzaba, y el destino de Lilia y Pedro pendía de un hilo. Lilia se encontraba en el centro de un torbellino emocional. La revelación de que Pedro, el hombre que había despertado en ella una chispa de amor, no solo coqueteaba con ella, sino también con su madre y hermanas, la dejó paralizada. La traición se sentía como un puñal en su pecho. ¿Cómo podía alguien a quien había empezado a amar jugar con los sentimientos de su familia? La imagen de Pedro sonriendo, seduciendo a cada una de ellas, se repetía en su mente. Era un juego cruel. Lilia se preguntaba si alguna vez había sido sincero con ella. ¿Era solo un manipulador? La confusión la envolvía, la traición no solo era hacia ella, sino hacia el lazo sagrado que compartía con su madre y hermanas. ¿Cómo podía haber cruzado esa línea? Mientras caminaba por el pasillo de su casa, cada paso resonaba como un eco de su dolor. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Recordaba las risas compartidas, las confidencias, los momentos de complicidad. Todo se desvanecía en un instante. La imagen de su madre con su mirada llena de amor y confianza se mezclaba con la traición de Pedro. ¿Cómo podía haberle hecho esto? Lilia se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen de confusión y rabia. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo. No podía permitirse ser débil. Tenía que enfrentar la verdad que la atormentaba. ¿Por qué Pedro había elegido jugar con sus corazones? ¿Era un juego de poder, o este simplemente no le importaba a quien lastimaba? La noche caía y la soledad se hacía más palpable. Se sentó en su cama, rodeada de recuerdos. Las fotos familiares, las sonrisas, los abrazos. Todo parecía un espejismo. La traición de Pedro había desdibujado la línea entre el amor y el odio. ¿Cómo podía amar a alguien que había herido a su familia? La pregunta la atormentaba. La lucha interna era feroz. Lilia sabía que debía hablar con su madre. Pero, ¿cómo se lo diría? ¿Cómo podría enfrentar la decepción en sus ojos? La idea de romper la confianza que habían construido la llenaba de terror. Pero, ¿era más importante proteger los sentimientos de su madre o ser honesta sobre la verdad que la consumía? La moralidad de su decisión la desgarraba. El reloj marcaba las horas, pero el tiempo parecía detenerse. Cada segundo era un recordatorio de su dilema. La imagen de Pedro con su sonrisa encantadora se mezclaba con la de su madre, llena de amor. ¿Podía perdonar a alguien que había traicionado a su familia? La lucha entre el amor y la lealtad se intensificaba. Finalmente, decidió que debía confrontar a Pedro. No podía permitir que siguiera jugando con sus corazones. La idea de enfrentarlo la llenaba de determinación, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si él negaba todo? ¿Y si al final resultaba que ella era la que había estado equivocada? La duda la consumía. Al día siguiente se encontró con Pedro en el parque. El sol brillaba, pero su corazón estaba nublado. Él la saludó con esa sonrisa que había comenzado a adorar, pero, en ese momento, Lilia no podía ver más allá de la traición. Se sentó frente a él, el aire entre ellos era denso. «Pedro, necesitamos hablar», dijo, tratando de mantener la voz firme. La tensión era palpable. Él la miró, confundido. «He escuchado cosas sobre ti y mi familia». La mirada de Pedro cambió, la confianza que había en su rostro se desvaneció. «¿Qué quieres decir?», preguntó, pero Lilia no podía permitir que su voz temblara. «No puedes seguir jugando con nuestros corazones, no solo conmigo sino con mi madre y mis hermanas. ¿Qué te crees? ¿Que esto es un juego?». La confrontación era inevitable. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Lilia sabía que sin importar el resultado, debía enfrentarse a su dolor. La lucha interna que había estado sintiendo se manifestaba en ese momento. La traición, el amor, la familia. Todo se entrelazaba en un conflicto que cambiaría su vida para siempre. La respuesta de Pedro sería crucial. ¿Sería capaz de asumir la responsabilidad de sus actos, o éste seguiría ocultándose detrás de una fachada de encanto? La tensión era insoportable. Lilia estaba lista para escuchar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. La revelación estaba a punto de cambiarlo todo. Lilia se encontraba en el centro del escenario, las luces brillaban intensamente, pero su mente estaba en la oscuridad.
El eco de la multitud resonaba en sus oídos, pero no podía escuchar nada más que el latido acelerado de su corazón. Frente a ella, Pedro, su ídolo, sonreía, ajeno a la tormenta que se desataba en su interior. Las imágenes de sus hermanas, pequeñas y vulnerables, inundaron su mente. Eran solo niñas inocentes, llenas de sueños. ¿Cómo podía Pedro, un hombre que había sido su héroe, ignorar el daño que causaba? Lilia sintió una punzada en el pecho. La admiración que había sentido por él se transformaba en desilusión. Con cada paso que daba hacia él, la presión aumentaba. La multitud a su alrededor se desvanecía. Solo existía ella y Pedro. La pregunta que la atormentaba era clara. ¿Podría hacer que él entendiera la gravedad de sus acciones? ¿Podría hacer que viera a sus hermanas como lo que eran, niñas que merecían protección y amor? Lilia respiró hondo. La valentía no siempre era un grito. A veces, era un susurro que se alzaba en medio del caos. Se detuvo frente a él, su mirada fija en sus ojos. Había algo en su expresión que la inquietaba. Era como si Pedro estuviera atrapado en su propio mundo, un mundo donde las consecuencias no existían. Pedro comenzó, su voz temblando. Tus acciones tienen un impacto. No son solo números en una pantalla, son vidas. La multitud se quedó en silencio, como si el aire se hubiera detenido. Lilia sintió que el tiempo se alargaba. Cada segundo era una eternidad. Pedro frunció el ceño, pero Lilia no se detuvo. Mis hermanas son solo niñas, no entienden lo que tú haces, no comprenden el peligro. La angustia se reflejaba en su rostro. ¿Por qué era tan difícil para él ver lo que estaba en juego? La tensión creció entre ellos. Lilia podía sentir la resistencia de Pedro, como si estuviera construyendo un muro a su alrededor. Pero ella no iba a rendirse. ¿Qué pasaría si fueran tus hermanas? ¿Las dejarías caer en este abismo? La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Pedro se quedó en silencio, su mirada se desvió. Lilia notó un destello de duda en sus ojos. Era un pequeño triunfo, pero no suficiente. La lucha interna de Pedro era palpable. ¿Podría él enfrentar la verdad? ¿Podría dejar de lado su ego y reconocer el daño que causaba? Lilia sintió que su corazón se aceleraba. La presión de la multitud regresó, pero esta vez era diferente. Había una chispa de esperanza. No estoy aquí para atacarte, Pedro. Estoy aquí para recordarte quién eres. El ídolo que inspiró a tantos. Pero ahora, estás en un camino oscuro. Las palabras resonaron en el aire. La multitud contenía la respiración, como si esperaran una respuesta. Lilia se dio cuenta de que no solo estaba luchando por sus hermanas, sino también por Pedro. Era un hombre perdido, atrapado en su propia fama. ¿Qué legado quieres dejar?, preguntó, su voz más firme. ¿Quieres ser recordado como el héroe que salvó a las niñas o como el villano que las traicionó? La pregunta era un golpe directo. Lilia podía ver cómo la lucha interna de Pedro se intensificaba. La tensión era casi insoportable. Lilia sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo que pasaba era una batalla entre la luz y la oscuridad. Pedro, el ídolo, estaba en la cuerda floja. ¿Podría él encontrar el camino de regreso? La multitud comenzó a murmurar, la incertidumbre llenaba el aire. Lilia sabía que este era el momento decisivo. No te pido que cambies de la noche a la mañana. Solo te pido que pienses, que sientas, que recuerdes que hay vidas en juego. Pedro la miró, y por un instante, Lilia vio una chispa de comprensión. Pero, ¿sería suficiente? La lucha interna continuaba. La batalla entre su ego y su humanidad se desataba ante sus ojos. Lilia sintió que su corazón se rompía. La esperanza y la desesperación se entrelazaban en su pecho. ¿Podría Pedro encontrar la valentía para enfrentar su verdad? ¿Podría él convertirse en el héroe que todos necesitaban? La respuesta estaba en sus manos, pero el tiempo se agotaba. La multitud esperaba, y Lilia también. La pregunta seguía flotando en el aire, un eco persistente. ¿Podría el ídolo entender la gravedad de sus acciones? La respuesta era incierta, pero Lilia sabía que había hecho lo correcto. Había hablado desde el corazón, y eso era lo que realmente importaba. La habitación estaba en penumbras. Solo una tenue luz iluminaba el rostro de Pedro, reflejando la lucha interna que lo consumía. Lilia lo observaba, su corazón latía con fuerza. Había algo en su mirada que la inquietaba. Era como si por un instante, el ídolo que todos adoraban se desvaneciera, dejando al descubierto a un hombre vulnerable. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu carrera y tu felicidad?, preguntó Lilia, su voz temblando.
Pedro desvió la mirada como si la pregunta lo hubiera golpeado. La fama, el éxito, todo lo que había construido parecía desmoronarse ante esa simple pregunta. Era un dilema que lo atormentaba en silencio. La presión de ser un ícono era abrumadora, cada decisión que tomaba estaba bajo el escrutinio de millones. Pero, ¿a qué costo? La sonrisa que mostraba al mundo era solo una máscara. Detrás de ella, había un hombre que se sentía atrapado. La advertencia de Lilia resonaba en su mente: no puedes perderte a ti mismo en el camino. Pedro cerró los ojos, tratando de ahogar sus pensamientos. Recordó las noches en vela, las fiestas vacías, los aplausos que ya no lo llenaban. La soledad era su compañera constante. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Ser un prisionero de su propia fama? La pregunta lo atormentaba. Lilia se acercó un poco más. Podía sentir su angustia. Pedro, no tienes que hacerlo solo. Hay más en la vida que solo ser un ícono. Sus palabras eran un susurro, pero llevaban el peso de una verdad innegable. Pedro la miró, y en sus ojos vio una chispa de esperanza. Pero también había miedo. Miedo a perderlo todo. La lucha interna de Pedro se intensificó. ¿Debería arriesgarlo todo por una vida auténtica? La idea lo aterraba. Había trabajado demasiado para llegar hasta aquí, pero ¿a qué precio? La imagen de su infancia, soñando con ser alguien, se desdibujaba. La presión de ser perfecto lo estaba consumiendo. ¿Y si el precio es demasiado alto?, pensó. La voz de Lilia resonaba en su mente. No puedes perderte a ti mismo. Era un eco que no podía ignorar. La encrucijada emocional que enfrentaba era abrumadora. ¿Debería seguir el camino que todos esperaban de él o arriesgarse a ser verdaderamente feliz? La tensión en la habitación era palpable. Lilia lo observaba, sintiendo su dolor. Ella sabía que su advertencia había tocado una fibra sensible. Pedro era más que un ídolo. Era un ser humano con sueños y miedos. ¿Pero podría él permitirse ser vulnerable? La lucha entre su imagen pública y su deseo de autenticidad lo desgastaba. Pedro respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. La mirada de Lilia lo atravesaba. Era un reflejo de su propia lucha. ¿Qué harías tú en mi lugar?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lilia sintió que el mundo se detenía. La pregunta era profunda, cargada de significado. ¿Qué haría ella? ¿Arriesgaría su propia felicidad por alguien que parecía tenerlo todo? La respuesta no era sencilla. La vida de Pedro era un sueño para muchos, pero para él era una prisión. La fama lo había aislado, y ahora, en ese momento se sentía más solo que nunca. Lilia comprendía su dolor, pero también sabía que no podía tomar la decisión por él. Era un viaje que debía emprender solo. La angustia de Pedro se intensificó. La advertencia de Lilia resonaba en su mente como un mantra. No puedes perderte a ti mismo. Pero, ¿cómo encontrar su verdadero yo en medio de la tormenta? La lucha entre su deseo de ser amado y su necesidad de ser auténtico lo desgastaba. Lilia se acercó aún más, su mano rozando la de él. Era un gesto simple, pero cargado de significado. No estás solo, Pedro. Estoy aquí. Las palabras eran un bálsamo para su alma herida. Pero, ¿sería suficiente? La decisión que debía tomar lo marcaría para siempre. La habitación se llenó de un silencio abrumador. Pedro miró a Lilia, buscando respuestas en sus ojos. La historia de Pedro Infante y Lilia Prado es un viaje a través de la pasión y el sacrificio. En el corazón de su relato se encuentra una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde llegarías por amor y lealtad familiar? Esta pregunta resuena en cada rincón de sus vidas, desafiando las decisiones que toman y las consecuencias que enfrentan. Pedro, un hombre de sueños grandes y corazón noble, se encuentra atrapado entre su amor por Lilia y las expectativas de su familia. Desde el primer momento en que la ve, siente una conexión profunda. Lilia, con su belleza y su espíritu indomable, representa todo lo que él desea. Pero su amor no es solo un cuento de hadas, es un campo de batalla emocional.
La familia de Pedro tiene sus propias expectativas. Su padre, un hombre de principios rígidos, espera que su hijo siga un camino tradicional. La lealtad familiar pesa sobre él como una losa. Cada vez que Pedro se encuentra con Lilia, siente la presión de su familia. Debería seguir su corazón o cumplir con el deber. Esta lucha interna lo consume. Lilia, por su parte, también enfrenta sus propios demonios. Ella es una mujer fuerte, pero su amor por Pedro la lleva a cuestionar su propia identidad. ¿Es suficiente ser la amante de un hombre que no puede liberarse de las cadenas familiares? La duda la atormenta. Cada sonrisa que comparte con Pedro es un recordatorio de lo que podría ser, pero también de lo que podría perder. La tensión entre ellos crece. Cada encuentro se convierte en un juego de emociones. Se miran a los ojos y en esos momentos el mundo exterior desaparece, pero la realidad siempre regresa. La familia de Pedro no acepta a Lilia. La ven como una distracción, una amenaza a su legado. Pedro se siente dividido. ¿Debería luchar por su amor o ceder ante la presión familiar? Una noche, mientras caminan por un sendero iluminado por la luna, Pedro toma la mano de Lilia. El silencio es abrumador. Ella lo mira, y en sus ojos hay una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué haremos?, pregunta ella, su voz temblando. Pedro siente el peso de su respuesta. No lo sé, responde, y en ese momento ambos saben que están en una encrucijada. La historia se intensifica cuando Pedro recibe una oferta de trabajo en una ciudad lejana. Es una oportunidad que podría cambiar su vida, pero también significaría dejar a Lilia atrás. La decisión lo consume. ¿Debería seguir su sueño y dejar a la mujer que ama? La lealtad familiar lo empuja a aceptar el trabajo, pero su corazón grita que se quede. Mientras tanto, Lilia enfrenta su propia crisis. La presión de ser la pareja de un hombre dividido la lleva a tomar decisiones drásticas. Comienza a alejarse, convencida de que su amor no es suficiente para sostener a Pedro. La distancia se convierte en un abismo. Cada día que pasa sin él es un recordatorio de su dolor. La soledad la envuelve, y la pregunta persiste. ¿Es el amor suficiente? La historia de Pedro y Lilia se convierte en un reflejo de la lucha entre el deber y el deseo. Cada uno de ellos se enfrenta a la realidad de que el amor verdadero a menudo requiere sacrificios. La lealtad familiar y el amor romántico chocan en un conflicto desgarrador. ¿Qué camino elegirán? En un giro inesperado, Pedro decide regresar. Ha tomado una decisión, pero cuando llega, encuentra a Lilia en una situación complicada. Ella ha comenzado a reconstruir su vida sin él. La ve sonreír con otro hombre, y su corazón se quiebra. La lealtad familiar lo ha mantenido alejado, y ahora se enfrenta a la posibilidad de perderla para siempre. La angustia de Pedro es palpable. Se siente atrapado entre dos mundos, la familia que ama y la mujer que adora. La pregunta que lo atormenta se vuelve más intensa. ¿Hasta dónde llegarías por amor y lealtad familiar? La respuesta no es sencilla. Cada elección tiene un costo, y cada sacrificio deja una marca. La historia de Pedro Infante y Lilia Prado es un recordatorio de que el amor verdadero no es solo un sentimiento. Es una batalla constante entre lo que deseamos y lo que debemos. La lucha por encontrar un equilibrio entre el amor y la lealtad familiar es un viaje que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué harías tú en su lugar? La respuesta podría cambiarlo todo.